Ok, muy buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? Primero quiero agradecer a Dios, al universo por este día, por este momento santo, por haber llegado despierta, viva hasta estos momentos. Hay que agradecer a Dios todos los días. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo está? Te saluda Jenny Molina. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa ya de cierre de año. De verdad, bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, tengo el honor de poder aperturar este programa que va a estar a cargo de mis dos anfitrionas, que es mi queridísima Miriam y mi querida Lucía. Bienvenidas, hermosas, bellas. Gracias, gracias por este día. Adelante, Miriam Bella. Muchísimas gracias una vez más, Jenny Molina, Policlínico Madre Teresa, por la apertura de este lunes y todos los lunes que nos acompañaremos del año 2021. Tenemos la esperanza, tenemos la alegría y queremos llegar a ustedes, queridos públicos de Policlínico Madre Teresa. Me presento ante ustedes si no me conocen. Mi nombre es Miriam Enríquez, psicóloga y psicoterapeuta familiar, y tendré el agrado y el gusto de compartir esta sesión al lado de mi Lucía, Alejandra Peña. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y sí, estamos muy emocionadas, contentas de tener este espacio ahora en Policlínico Madre Teresa al costado de la licenciada Jenny. Y bueno, estamos con mucho ánimo de compartirles nuestra experiencia, nuestro amor, nuestra sabiduría y conocimientos en función de ayudar a las familias, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a los adultos, tocando diferentes temáticas a nivel psicológico y también tratando de sanar corazones. Esperemos que nos puedan acompañar. Hoy día es el primer día y todavía vienen muchos otros más. Gracias, Lucía Bella, grandes profesionales que van a estar a lo largo del 2021. De verdad, yo estoy súper agradecida. ¿Por qué estoy agradecida con cada una de ustedes, Miriam y Lucía? Porque lo que ustedes están haciendo es esa misión que Dios, el universo, les ha encomendado, ¿no? De darles ese conocimiento, esa sabiduría para poder transmitir a las personas. De verdad, es muy valorable. Sé que todas las personas que están en esta transmisión salen súper nutridos. Y de verdad, gracias. Lo que tú siembras cosechas. Estoy segura que el universo se va a encargar pues, de que ustedes puedan cosechar a lo grande, porque cuando uno hace las cosas con amor, cuando uno hace las cosas con pasión, esa misma energía llega a todas las personas y se nos es devuelto. ¿Verdad? Gracias, Miriam. Siempre tú muy bondadosa, con esas ganas de seguir transmitiendo toda esta sabiduría, ¿no? Gracias, Lucía, de verdad también por acompañarnos en este caminar del despertar, de las emociones y de todos los problemas, las causas por las cuales pues el niño, adolescente, el adulto pues están con esas emociones de repente de represión, de rabia, de dolor, de ira, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy el tema es un tema a mí me encanta este tema, de verdad, gracias por tocar este tema, por iniciar con este tema. Creo que nosotros somos seres emocionales, somos seres que definitivamente estamos activos porque sentimos una emoción. Entonces, eso es la base del ser humano, porque si no hay emoción, no hay vida definitivamente, ¿no? Entonces, el tema de hoy es las emociones y el 2020, ¿cómo te ha afectado o qué has reconocido? ¿Qué mensajes te ha dado todas estas situaciones en el 2020? Así es que el día de hoy yo dejo a Miriam, a Lucía, para que puedan conversar sobre este tema. Muy bien, Miriam, Lucía, adelante. Es tu casa, cuando ustedes quieran, estoy para poder servirlas también a ustedes. Gracias, Miriam, gracias, Lucía Bella, las dejo entonces. Un besito, las amo. Muchísimas gracias, Jenny Molina. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy básicamente el tema de las emociones y el año 2020. Año 2020, 2020. Es algo que cuando empezó el 31 de diciembre del año 2019, perdón que me haya trabado porque hasta ahí me emociono con recordar aquella noche donde algunos hacían sus cábalas, algunos tenían ya esas creencias, esos deseos, y hasta el día de hoy probablemente lo mantengamos.
Sin embargo, un día 1 de enero festejábamos un año nuevo, año decíamos maravilloso porque es 2020, cosas mejores nos van a ocurrir. ¿Cuántos anhelos, cuántas situaciones de compartir una mesa y empezar un día 1 de enero? Todo fue viendo compás al compás hasta que llegó un 16 de marzo. Sin embargo, ya días previos teníamos la noticia de que habían situaciones que se estaban empezando a dar. Y bueno, algunos decíamos de repente de manera ingenua, de manera, no, esto no va a ocurrir en el Perú, es tan lejos, ¿no? Es en otro continente. Entonces, ese momento llegó. Y cuando llegó un mensaje de la nación, probablemente las emociones empezaron a envolvernos entre la sorpresa, la ingenuidad, el luego salir a las calles, ver esos cambios de ese día, un día lunes, porque no se pueden olvidar hechos tan importantes como la pandemia que estamos viviendo. Entonces fue un día lunes, 16 de marzo. Eran las 12 del día, se dio el mensaje a la nación y nos quedamos con emociones. ¿Qué emociones brillaron en ese momento, brotaron en ese momento? Algunos sorpresa, otros cólera, otros sencillamente ¿qué está pasando? Mínimamente creo que se haya parecido la alegría, ¿no crees, Lucía? Yo creo que nadie se alegró el de miedo, un sobre evento, todo. ¿no? Muy bien, el miedo. En este momento vamos a recordar ese día. Si cerramos los ojos y nos vamos a ese día y a días previos, vamos a poder recordar, porque esa es la facultad que tiene el ser humano. Dentro de las 3 facultades más importantes, una de ellas es la emoción, la otra es la inteligencia y la otra es la voluntad. Con cada una de estas facultades nosotros vivimos, pero en el día de hoy vamos a trabajar las emociones, que sirven de algo. ¿Qué pasará si se alteran estas emociones? Empezamos entonces. ¿Qué serán las emociones? Eso, ¿no? Es importante primero definir, ¿no? Darle un concepto y de repente despejar algunas dudas con respecto a las emociones. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos emociones ya instaladas desde el momento en el que nacemos incluso. No hay emociones ni negativas, ni emociones malas, ni buenas, ¿no? Todas en general son válidas e importantes y necesarias en algún sentido. Hoy día nos vamos a enfocar en las emociones básicas, esas emociones naturales. Muchos autores mencionan 6 emociones naturales. De repente ya lo sabemos, ¿no? Por ahí nos hemos escuchado, hemos leído, ¿no? Una es la alegría, otra es la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa también está por ahí, ¿no? Y el asco, ¿no? Sin embargo, vamos a enfocarnos en solamente 4, ya que de acuerdo a lo que hemos vivido este año, este contexto nos ha resultado también una alteración en muchas de ellas. Las emociones están innatas e incorporadas en nosotros. Nos ayudan en determinado momento, ¿no? Y para también sobrevivir una determinada situación. No hay emociones malas, no hay emociones negativas. Todas son importantes. A veces las personas reprimen sus emociones y es justamente lo que ha pasado en esta situación de conflicto, en esta situación que fue nueva para todos. Hubo mucha represión y también hubo un exceso de emociones. Entonces vamos a hablar primero, el día de hoy, de la emoción mágica. ¿Cuál es esa emoción? La emoción más agradable, la alegría. La emoción de la alegría está pues envuelta o está relacionada a situaciones agradables que nos generan bienestar. Si alguien te abraza, por ejemplo, te da alegría. Si tú ves el logro de una persona, también te da alegría. O reconoces una propia virtud o un propio éxito personal,
también vas a tener esa emoción, ¿no? Y esta emoción, alegría, te va a ayudar a adaptarte a la situación en la que vives. Esta emoción, alegría, de repente no se ha visto mucho al inicio del año, ¿no? Como decía usted, licenciada, habían varias situaciones que no generaban para nada alegría, ¿no? Desde a partir de marzo ya nadie podía salir, ya nadie podía realizar actividades sociales, había mucha incertidumbre de no saber qué pasará con el trabajo, con los estudios, con los proyectos que muchos de nosotros teníamos, me incluyo en eso. Entonces la alegría no se dio tanto, ¿no? Pero igual estuvo presente en ciertos momentos. Ahora, ¿qué pasa si una persona también vive en defecto y en exceso de alegría? El defecto es cuando hay una alegría escasa, ¿no? Cuando hay poca alegría en la vida, hay pocas situaciones agradables en su vida. Eso genera obviamente otro tipo de emociones que la vamos a explicar también más adelante, como la tristeza y una posible depresión. Entonces, el exceso también de alegría, aunque no pareciese, podría también traernos problemas. Y eso también lo hemos visto en este año 2020. Por ejemplo, ¿no? Esta persona que vive en una alegría sin razón, ¿no? O en una alegría que no tiene motivo alguno, en un éxtasis constante. Entonces, ahí también estamos evidenciando un cierto trastorno en el ánimo. Al no tener razón, al no haber circunstancia que provoque alegría, también hay un desequilibrio en esta emoción, aunque fuera raro, ¿no? Escuchar eso, ¿no? Pero estar bien, estar alegre está bien, pero no en exceso. Ya dijimos que siempre va a haber un equilibrio y siempre que tiene que haber un balance. Además de la alegría, otra de las emociones es la tristeza. Muchas personas han pasado por situaciones de pérdida en este año. No solamente hablamos de pérdidas a nivel de familiares, ¿no? De personas en nuestras vidas, sino también a nivel de situaciones o de otros contextos como el trabajo, ¿no? Hay muchas personas que perdieron el trabajo, nada más al primer mes de haber sucedido todo este tema de la pandemia a nivel mundial. Entonces, la tristeza también estuvo muy presente en este año. En el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, al no tener actividades socializadoras como salir con sus amigos, ir al colegio, ir a la universidad, tener actividades o rutinas sociales como ir al cine, a los campeonatos, etc., también generó estados de tristeza. Entonces, la tristeza, aunque fuese desagradable, también es una emoción importante en nuestras vidas, porque nos ayuda a afrontar una situación en la que nos encontramos. Ahora, el exceso y el defecto también. Cuando hay un exceso de tristeza, también se provoca una distorsión, y esta es la llamada depresión. Nosotros en consulta, por ejemplo, licenciada, hemos atendido muchos casos de depresión desde el inicio de la pandemia, ¿no? Que eso sería bueno también tocarlo en otra sesión. Entonces, las personas, no es que la pandemia les haya traído la tristeza, puede ser, pero también estaba ya sujeto a una explosión de emociones. Al perder el trabajo, al perder de repente a un familiar importante, al ya no poder salir y hacer actividades sociales, hizo de que haya un exceso de emoción, tristeza, y esto provocó una depresión, ¿no? O fue como la gota que derramó el vaso y hizo de que se manifestara la depresión que ya estaba ahí, latente, a punto de salir. Entonces, nosotras, como especialistas también, hemos tratado muchos temas de depresión, ¿no? Con niños, con adolescentes y también con adultos. Y tenemos que tener en claro que esta es una enfermedad bastante importante en nuestro país y que también tiene grandes cifras. Ahora, sobre todo, que están saliendo las cifras de todo el año, se ha incrementado el tema de la depresión.
Eso también es muy importante señalar. Ahora, estamos hablando de la alegría, que es una emoción básica, estamos hablando de la tristeza, que también es una emoción natural que nos ayuda a adaptarnos, pero también hay otras dos emociones. ¿Cuáles son? Efectivamente, las otras dos emociones son el miedo y la rabia. Vamos entonces ahora a entender esto, el miedo. El miedo es una emoción primaria. Nacemos y tenemos ya, desde el momento que hay un llanto del bebé, hay un miedo, porque dejas un lugar acogedor, abrigadito, donde estabas quieto, tranquilo, o de repente estabas sobre todo protegido. Y te das ahora en el momento de nacer, el llanto. El llanto es una expresión de miedo, es una expresión de liberar. Y miren lo que está pasando, que el miedo nos está llevando como emoción cuando se altera, si es un estado natural, pero cuando se altera nos está dando la angustia. El miedo puede ser racional o puede ser irracional. Cuando es irracional, estoy frente a una amenaza. Y cuando es racional, hay algo real que me está atacando. ¿Cómo no voy a tener miedo si estoy frente de repente a alguien que me está asaltando o alguien que me viene y me agarra por la parte de atrás? Entonces hay un sobresalto. El miedo me va a permitir inmediatamente ponerme a buen recaudo, a protegerme, y eso es algo sano, saludable. Por miedo yo evito el peligro. ¿Y qué pasa cuando tengo exceso de miedo? Cuando hay exceso de miedo hay temor. Y en el temor es donde se empieza a dar una enfermedad que es el estado del yo angustiado. Yo estoy angustiada. Yo empiezo a sentir exceso de miedo, ya es temor, que puede convertirse en una enfermedad que es la fobia social, es lo que hemos encontrado en la pandemia. Ahora, al inicio, pues estábamos todos encerrados y teníamos que cumplir con esa condición, pero luego teníamos la posibilidad de salir. ¿Y cuántas personas se quedaron en casa? Incluso yo conozco aún de personas que no salen para nada, que tienen en el exceso de miedo, han empezado a desarrollar una fobia social. Al momento de llegar a ese grado, a esa escalera que decimos de aumento, es donde tenemos ya que sospechar de una alerta. La persona se está enfermando. El miedo es natural, no se olvide, pero en el exceso del miedo desarrollas la fobia y ahí ya empieza a haber una situación de querer separar incluso la realidad. Hablan de cifras, hablan las personas que sufren de esta enfermedad del miedo, de la angustia, de la ansiedad, ya no pueden tolerar la idea de una esperanza, de decir, no pasa, ya está, incluso va a venir la vacuna. No, para ellos es definitivamente yo no salgo, y cuando salen totalmente cubiertos. Hasta le llegó a con una niña de 12 años que tenía todo cubierto, las manitos cubiertas, la cara cubierta, aparte con la mascarilla, solamente se le veía ojos, y esos ojos eran de un miedo tan intenso que la madre se había desesperado, el padre lo mismo, pero la niña solamente decía, no quiero salir de casa, me voy a contagiar, hay una enfermedad, y gritaba. No podía dormir, ingresaba al pánico. Entonces ahí ya tiene que haber dos cosas: la terapia medicamentosa, que es donde se tiene que acudir a un psiquiatra, y la terapia familiar, porque sí, consideramos que la psicoterapia familiar la que ayuda mucho más, y nosotros con la experiencia vemos que ahí los vínculos que se han dado en la familia, cuando la familia debe ser protectora, debe ser el lugar más cálido, en este caso de las personas que tienen miedo, están bajo amenazas, y ahí viene el castigo también. Si retrocedemos a la historia de las personas, el miedo se acentuó con el castigo. Ahora el miedo se acentúa con la enfermedad,
y continúa habiendo un ciclo repetitivo donde hay miedo, hay angustia, hay desesperación, hay una situación de temor, les sudan las manos, no pueden hablar, tartamudean, se orinan la camita en el caso de los niños más pequeños, y ahí es cuando encontramos que ya hay una distorsión de la emoción, en el caso del miedo. Y la otra emoción es la emoción de la ira, del enojo, que expresada socialmente viene a ser reforzada incluso por la sociedad. Te tienen que ver con cara molesta para que te puedan atender. Te tienen que ver así seria, parca, sobria, como quien dice, con tu cara asusta, para que tú puedas transmitir el enojo, la ira, llevada a términos de normalidad. Socialmente uno dice, esa persona tiene cólera. Mírale la cara que parece que está chupando limón, ¿no? Está molesta. Eso es natural. Pero cuando empieza la distorsión, cuando empieza la ira y la amargura, ahí ya no hay una situación de encontrarnos equilibrio, ya ahí es desbordante. Es una persona que está enojada con todo el mundo. Es una persona que la pandemia la llevó a irritabilidad, y algunos han ocultado este grado de irritabilidad consumiendo el alcohol. Me encontramos muchas personas que han estado en las noticias, lo veíamos. Esta persona está atemorizada porque la amargura, justamente la situación de esta emoción de ira, es la que protege a la tristeza. La tristeza es protegida por la amargura, imagínense. Entonces, cuando la persona toma licor, cuando la persona está consumiendo alguna sustancia, estamos encontrando que hay un vacío, hay una situación de pesar interno. Entonces, ¿qué le pasó a este ser humano ahora en la pandemia cuando empezó a tener esta cólera, ese enojo? Sí, probablemente perdió el trabajo. Otra gran pérdida es la pareja, otra gran pérdida es un familiar amado, querido. Entonces se enojó y se enoja con Dios, dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? En ese momento estamos encontrando que se ha distorsionado cuando llega a la amargura y es permanente. Ya no es una situación determinada, ahora es en el diálogo continuo. No hay nada positivo que expresa, está enojada, está molesta, está iracunda, irritable, y lo esconde con el consumo de sustancias. Y ahí viene también se une a esta enfermedad que es la depresión. Bien, entonces estas son nuestras 4 emociones básicas. La alegría también no se te permite estar alegre. Ahora alguien que diga, para mí la pandemia es maravillosa. La persona enojada que dirá, ¿qué le pasa? Está loca esa mujer. ¿Cómo va a decir que la pandemia es maravillosa? A mí me ha pasado lo peor de todo. Me he perdido todo en esta pandemia. Entonces esa persona está en energía baja. Y la persona que está alegre, tengo que esconder mi alegría porque esta otra persona me va a decir que estoy mal. Entonces, imagínense cómo nuestras emociones que están en movimiento, porque esas son emociones. Las emociones son movimiento. Y la forma como en nuestra familia hemos vivido las emociones, si las hemos expresado, si las hemos canalizado, es muy probable que esta pandemia la estemos sorteando como un obstáculo, como una adversidad, pero uno dice, ¿no? Dice, soy resiliente, yo puedo vencer, pero con esto de las emociones, cuando las puedes gestionar, sí, podemos decirnos en algún momento, vamos a luchar contra la adversidad. Es una pandemia, nadie podría decir que no nos tomó de sorpresa, nadie podría decir que no ingresó el miedo en algún momento, pero también ahora tenemos que validar otras emociones, y las otras emociones que podríamos validar, ¿crees tú, Lucía, que podría ser la alegría? Claro que sí, ¿no? La alegría es también un reflejo del optimismo que podamos nosotros mostrar frente a las situaciones. Día a día
con pandemia o sin pandemia, estamos afrontando situaciones de conflicto. Desde el momento en que el tráfico nos gana yendo al trabajo, desde el momento en que, no sé, nos salió algo mal en la comida y ya no está como nos gusta. O sea, estamos pasando constantemente por frustraciones. Pero si nosotros de repente le damos más valor a estas emociones que no nos ayudan a avanzar en nuestros objetivos, vamos a también distorsionar, vamos a caer en un enojo extremo, personas muy, muy coléricas constantemente, ¿no? Y que lo manifiestan no solamente consigo mismo, sino también con sus hijos, sino también con sus esposos o esposas, con las personas de la calle, ¿no? Uno ya, no sé si la licenciada, si usted lo nota, ¿no? Uno ya sabe, al solamente ver el rostro de una persona en la calle o cuando te vas a cruzar, uno ya sabe cuál es la forma en cómo ve las cosas, ¿no? Y parecen que están enojados o parece que están con la mirada hacia abajo por exceso de tristeza. Entonces, nuestra postura, nuestros gestos, nuestro lenguaje no verbal también manifiestan las emociones que están siendo más instaladas en nuestro organismo. Y es importante mencionarles también al público que nos acompaña que cada emoción distorsionada o bien llevada se relaciona con nuestra salud. Toda enfermedad a nivel orgánica, a nivel física, está relacionada con las emociones que nos toca vivir o con esas emociones que nos están invadiendo, ¿no? Que están siendo en exceso adoptadas por nuestro cuerpo. Eso tiene que ver mucho con una ciencia, ¿no? La biodescodificación, ¿verdad, licenciada? Efectivamente, y en este terreno nosotros tendríamos que empezar a ver que tenemos un cerebro, el cerebro que es instintivo, el cerebro que es racional, y cuando nosotros los pensamientos, acá leía justamente, nos decía, ¿qué pensamientos has tenido durante esta pandemia? Porque los pensamientos se van a relacionar con las emociones. No se olviden que las facultades del ser humano tienen que ver con inteligencia, emociones y voluntad. Y sobre estas tres facultades, en inteligencia tenemos el pensamiento, lo que va a dar algo así como el motor, la vida a la emoción. Si tú piensas que estás en negativo y piensas que esta pandemia es una situación de desgracia, es algo como que ha venido a ocurrir para que te destruya, es una miseria, es un castigo divino, si estás pensando de esta manera, es muy probable que ingreses al terreno del miedo y también de la amargura, del rencor, porque puedes decir, a mí me pasó todo lo malo, pero no vas a escuchar la otra versión. Y la otra versión puede ser que así como llueve, así como algún día llovió, también paró de llover. Entonces, algunos dirán, vamos a volver a la normalidad. ¿De qué hablamos? ¿De qué normalidad hablamos? La idea es estar comunicado virtualmente o de repente presencialmente nos comunicamos. Acá Lucía nos decía la comunicación de los gestos, la comunicación de nuestra postura, la comunicación en nuestra sonrisa, la comunicación en nuestro rostro, en nuestra mirada. Definitivamente, si dentro de tu casa estás con la mirada hacia abajo y tienes niños o tienes personas que te rodean y te están mirando hacia abajo, ver hacia abajo significa una tristeza profunda. Significa que tú has perdido algo, por eso estás mirando el suelo. Pero en cambio, mira hacia el frente, encuéntrate con otra persona y dale generosamente tu mirada. Conéctate con tus seres queridos, conéctate con tus amigos, haz una videollamada, comunica tus afectos a través del teléfono. No estamos solos, porque si vas a encontrar que la pandemia te está aislando, te está haciendo sentir, cuando yo veo, por ejemplo, amistades, ¿no? En grupos que ponen videos tristes, videos donde ponen todo lo malo, yo en mi manera de ver mi salud, y la recomiendo, no lo veo. No le digo tampoco que lo deje de ver, pero ya lo explico ampliamente en cualquier momento, pero si no toma el mensaje, no le puedo estar insistiendo,
porque también eso cansa. Las personas dicen, no, ya te ponen como que te ponen la cruz. No, ella está muy bien. Es que, claro, pues a ella como le va bien, y no es que te vaya bien o que te vaya mal, son los pensamientos que estás teniendo, la forma como estás reaccionando, el reinventarte, que ha estado tan usado este término. Entonces, ¿cuál es, como nosotros decimos, cuál es tu propósito de vida? Estamos vivos, ¿cierto, Lucía? Estoy viva, estoy Hoy, sintiendo la energía. Entonces, ¿qué diríamos sobre la vida, no? A la vida se le dice sí, se le toma tal como es. La pandemia es una situación real. Vamos a volver a la normalidad. ¿Qué dirías tú sobre esto que acá nos comenta? Sobre las personas dicen, lo primero que pensé es que vamos a volver a la normalidad que conocíamos. ¿Qué y podrías lo ahí vamos a opinar? hacer, ¿no? Como usted dice, primero no va a ser afuera, sino tiene que ser desde nosotros, desde adentro, ¿no? De nuestro pensamiento, de nuestra emoción, de nuestra voluntad. El cambio siempre es así, ¿no? Siempre va a ser desde adentro hacia afuera. Si tú quieres que tu entorno cambie, pues tienes que tener más conciencia, tener optimismo, cambiar la forma en cómo te cuentas tu historia. Nosotros decimos reinstalar, ¿no?, las palabras en positivo. Entonces, Y eso es lo como que acá, tenemos que hacer. sí, y acá, por ejemplo, ¿qué mensaje nos ha dado esta pandemia? ¿Qué mensaje? Nada es casualidad. No existe la casualidad. Esto es un evento único que acá, por ejemplo, las personas que nos están acompañando nos expresan, ¿no? La predisposición para afrontar de la mejor manera esta pandemia. Y eso tiene que ver con la actitud positiva. Esa actitud, esa predisposición, ese motor que te va a impulsar, esa situación de vivir la esperanza, la fe, porque no olvidemos que tenemos tres tipos de salud. La salud física se enferma, nos debilitamos, el cuerpo se debilita, los años no pasan en vano, por lo tanto en nuestro cuerpo hay un desgaste. Salud física. Luego tenemos la salud psicológica, esta salud de la cual nosotros conocemos tanto y que no queremos y hacemos por eso estas reuniones, estos encuentros, que esta salud psicológica no se debilite, es la segunda. Y la tercera salud, la poderosa, esa salud revitalizadora, esa salud realmente que nos llena de energía, es la salud espiritual, esa salud de la fe, de la esperanza, esa salud del divino, del creador, que Él no quiere nada malo para nosotros. Entonces, imaginémonos un mundo sin problemas, imaginémonos un mundo donde no habría más que alegría, solamente la emoción desbordante, alegría, alegría, alegría. Yo creo que con esa emoción solamente en alegría no tendríamos interacción. Yo estoy muy contenta y creo que todos deberíamos estar contentos de tener las emociones básicas, la cólera, la alegría, la tristeza, tener la ira, la tristeza, esas emociones como la sorpresa, esas emociones como el asco. ¿Por qué no tenerlas? Estoy contenta con tenerlas. Soy un ser humano íntegro porque disfruto de todas mis emociones. Ese es el mensaje. No te quedes en una sola. Sí, tienes alegría, perfecto. Vívela, disfrútala, pero también tienes tus momentos de baja y tienes que aceptarlas y tienes que vivirlas y decir, sí, pues en este momento estoy tomando aire, me dio un momento de tristeza, pero vamos, acá estoy, sigo estando para adelante, como dicen, ¿no? Acá tenemos a una de nuestras seguidoras que señala, es como darte cuenta, pasamos tiempo con familia, eso es lo positivo, ¿no? Muchos padres se acercaron a sus hijos, esa es la enseñanza, el aprendizaje que nos deja esta pandemia. Descubrimos muchos aspectos, nos dimos mucho tiempo para pensar en nosotros, en qué estamos haciendo, qué debemos mejorar. Excelente, Catalina, tu intervención.
También dice Carlitos, saludos cordiales. Huancavelica, muchas gracias Carlitos por seguirnos. Flor, por ejemplo, Flor Bustamante nos indica, al principio, ya no puedo leer porque hubo una llamada, pero discúlpame, al principio nos dice, tuve miedo, pero luego procuré guardar la calma. Pensé todo el tiempo que la vida seguía normal y me comuniqué con más frecuencia con mi familia. Qué interesante. Cuántas experiencias vividas y cuántas más tendremos que vivir, porque esa es la vida es día a día. Eso hay ¿Sí que o no, hacer, pues, Lucía? ¿no? Eso es lo que hemos hecho también muchos, ¿no? Hemos tratado de contarnos lo que estaba sucediendo de una manera positiva. Imagínense si nos poníamos a pensar pues lo contrario, ¿no? Ay, la vida es un castigo divino, como se dice, ¿no? Eso nos generaba también mucha tristeza. Entonces, no es que seamos optimistas así tóxicos, ¿no? Esos que lo ven todo feliz, que todo está bien, ¿no? No, estamos diciendo que también hay momentos difíciles, pero que los utilicemos. Utiliza ese momento difícil para pues ver tu fortaleza, para ver lo valiente que eres, de repente para ver lo resiliente que fuiste, ¿no? Hay mucha gente que sí, lamentablemente perdió a un familiar y también yo me incluyo en ese grupo, pero uno tiene que motivarse solo primero y luego pues apoyarse en las personas que están a su costado, a su alrededor. Y gracias a los papitos que nos están escribiendo, porque eso es lo que hay que hacer, reordenar nuestros pensamientos, reorganizar, cambiar la forma en cómo vemos las cosas, lo que han escrito, ¿no? Y eso también lo vamos a transmitir a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos. Hay muchos niñitos y adolescentes también que estaban ya empezando a tener rasgos de depresión, pero eran los papás los que ahí tenían que, ¿no?, sostenerlos y ayudarlos a salir de eso. Entonces las familias han respondido muy bien, ¿no? Las familias que han buscado apoyo, que han siempre estado conectados, siempre han estado queriendo informarse, han tenido mejores formas resilientes de pasar este año 2020. Y eso es lo que buscamos con esas transmisiones. El próximo año también, que será un año difícil, tal vez, no lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Eso es lo que buscamos, que toda la familia se una más, ¿no? Que puedan salir también de las situaciones que vivan juntos y capacitándose siempre, ¿no?, que es lo más importante. Y no sentirnos solos, ¿no? Agradecer por cada cosa que tenemos. Agradecer, agradecer y agradecer. Dar las gracias te llena de energía. Decir, si yo estoy sacando lo mejor, la mejor versión de mí misma, si mi hijo que me acompaña, mi hija que me acompaña me ve bien, entonces también va a estar bien. Pero si me ve en lo opuesto, si me ve triste, si me ve, se podría decir, decaída, con mensajes desoladores, con mensajes en negativo, créanme que solamente vamos a lograr personas que se van a enfermar. Tratemos con amor a nuestra familia frente a las circunstancias que tengamos. Así le enseñas a tu hija, a tu hijo a ser resiliente, a tener ese poder de atraer lo bueno. Porque si vas a decir diálogos como vamos a lamentarnos, hay que llorar, sí, es bueno llorar. ¿Por qué no llora? Llora porque el llorar te limpia, te hace sentir que liberaste, que puedes canalizar, que puedes drenar tu dolor. Lo opuesto sería reprimirlo. Lo opuesto sería ahí, tener esta situación de amarre, de nudo, que se van haciendo nudos y rígidos en tu cuerpo y después estás con dolor de espalda, con dolor de rodillas, con dolor de cabeza. Entonces, suelta y confía, como nos dice nuestra querida Jenny Molina, ¿no? Ella siempre ha enseñado lo que es el lenguaje proactivo, el lenguaje positivo, y cambiemos narrativas, nos diría un gran especialista como nuestro maestro, ¿no?, el doctor Baltión. Cambia la narrativa de lo negativo, construye algo positivo, de aquello que te sirve para aprender, transforma,
Es transformador dar un mensaje alentador. Le cambias la vida a una persona con el solo hecho de saludarla con una sonrisa, con el solo hecho de decirle, estás hermosa, estás bello, estás lindo. Qué lindo día tenemos hoy, con un saludo en la mañana, con un saludo al despedirte en la noche. Y como siempre les diré, tenemos el sueño de llegar en la noche, dormir, incluso ponemos la alarma diciendo vamos a despertar mañana a las 7. Y probablemente ya no despertemos, porque tu misión de vida terminó. Entonces, cuando uno habla en este terreno hasta de la muerte, uno tiene que decirlo con alegría también la muerte. Porque si lo pones en el terreno de la tristeza, desolador, me vas a extrañar, yo sé, era la única persona en tu vida que te daba todo, estamos diciendo que lo vas a dejar a ese ser humano desamparado, tanto lo has sobreprotegido a tu hijo, a tu hija, que ahora que te vas no va a poder hacer nada en la vida. No, querida mamita, querido papito, dar la enseñanza desde la adversidad, sé tu ave fénix, como les digo hace rato, ¿no? Cuando llueve, para la lluvia. Entonces, todo en esta vida tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final. Entonces, acá tenemos más personas que nos están escribiendo. Recién los padres han comprendido la labor del docente y de los psicoterapeutas en esta pandemia. Es lo positivo que podríamos rescatar. Solos no estamos, acá estamos, miren, estamos personas como Lucía, como Miriam, como Jenny, como el doctor Alex, como tantas personas que estamos al servicio. Porque cuando decimos que estamos al servicio, lo decimos con amor y lo decimos con corazón. No decimos que estamos al servicio porque me vas a pagar, ¿no? Incluso te damos estos espacios para que hagas preguntas, para que transmitas tú también un mensaje alentador. Lo que me asustaba era ver a todas las personas cuando subía al bus y verlos con las mascarillas. Parecía estar viendo una película en vivo, pero luego comprendí que es un medio de protección. Así es, cambió la narrativa del miedo, cambia la narrativa ahora a de que es necesario cubrirse. Y aquella persona que no se cubre no está cuidando, no se está amando, no está queriendo la vida. Entonces, esta vida se ama tal y como es. Entonces, anuncio de que vamos a dar inicio a los talleres de habilidades sociales y talleres de autoestima para niños y para jóvenes. ¿Cómo lo vamos a realizar? Es la noticia. Lo vamos a hacer de manera presencial en grupos pequeños al aire libre. Vamos a tener la publicidad que la vamos a colocar en este medio. Vamos a darle todas las noticias porque queremos unir esfuerzos. Lucía trabajará con niños y con adolescentes y yo a la vez, paralelamente, con los padres de familia de aquellos niños y adolescentes que buscan nuestra asistencia y nuestra profesión psicoterapia familiar. Bajo ese enfoque trabajamos y les damos las gracias por esta conexión. Nuevamente, Jenny, muchísimas gracias por la acogida a tu página, Madre Teresa, y también a la página de psicoterapeuta Miriam Enríquez. Muchísimas gracias, gracias, gracias por esta noche. Gracias, Lucía, por este momento. Gracias, gracias a las personas que están conectadas. Esta es la primera cita que tenemos en este espacio. Tenemos muchos temas que con todo el amor y con todo el profesionalismo queremos compartir con ustedes. Todos los días lunes, en este mismo horario, vamos a estar conectadas para tocarlos y también para atender algunas preguntas que pueda haber del público. Yo solamente quiero agradecer a la licenciada Jenny, también a la licenciada Miriam por esta oportunidad y desearles a todas las personas que están con nosotros un hermoso, optimista y feliz año 2021, que sea un año para aprender y seguir viviendo, ¿no? No solamente pasar años, sino vivir la vida como debe ser. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, mi querida Miriam, gracias, Lucía. Como siempre, súper, súper interesante el tema. Realmente es un tema muy, muy, muy pedido, ¿no? Porque somos seres emocionales definitivamente y que han dado muchas herramientas. De verdad, gracias, Miriam, gracias, Lucía. Y bueno, pues simplemente es decirles, recuerda
que lunes y jueves está Miriam y Lucía de 9 a 9:45. Ellas son bien puntuales, así es que por favor separa ya tu agenda. Lunes son temas para padres, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Y los días jueves es, cuéntame tu caso, por favor, yo te voy a ayudar, ¿no es cierto? Son casos interesantes que va a ir tomando Miriam y Lucía, y es súper lindo porque tu caso puede ser mi caso, ¿no? Entonces está súper interesante el programa, así es que muchas gracias Miriam, gracias Lucía, que Dios y el universo siempre, siempre, siempre las siga protegiendo, las siga dando de salud y de toda la abundancia que ustedes lo merecen, ¿sí? Y muchas gracias a ustedes que han estado conectados, hubo más de 50,000 almas conectados el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias. Nuestro único objetivo, de verdad, nuestro único objetivo es servirles, es compartir estos conocimientos. ¿Para qué? Para que vivas una vida plena, fácil y sencilla. ¿Sí? Si tú sabes gestionar tus emociones, escuchas a tus emociones, pues vas a tener una vida fácil y sencilla. Así es que gracias Miriam, gracias Lucía, que tengamos una noche maravillosamente perfecta. Yo soy muy alegre, yo no sé, decía yo, ¿ahora qué va a decir? Demasiado alegre, ¿no? Y hasta en la noche me muero. Gracias Miriam, gracias Lucía. Gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes, las amo. Besitos, gracias.